Continuando con nuestro programa, es el momento de presentar a la doctora Carol Fiorella Velázquez Arquiñigo, de Perú, de nuestro país. Ella está con nosotros en el tema relación entre el estado nutricional y los grados de ausentismo laboral en trabajadores de 2 empresas peruanas. La doctora Velázquez es médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, con formación científica y experiencia en empresas nacionales e internacionales de diferentes rubros, además de desarrollo de trabajos de investigación en la línea de salud y productividad. Actualmente es jefe de operaciones en la clínica médico ocupacional Medcam y responsable médico de la clínica médico ocupacional Ramazzini. Se encuentra cursando la maestría internacional en diseño, gestión y dirección de proyectos con la Universidad Europea del Atlántico de España y UNIMI de México. Ha desarrollado el diplomado en sistemas de gestión OSAS 18001. Como parte de la especialidad ha realizado a nivel nacional pasantías en la Dirección de Salud Ocupacional en Digesa, así como en algunas empresas privadas como San Fernando, Minera Misquimayo, Avianca, Pacífico Seguros y entre otras. Además, ha desarrollado rotaciones a nivel internacional como en el Centro Médico Integral Fitzroy de Buenos Aires, en Argentina, el Centro de Recalificación Profesional El Trabajador Recalificar de Buenos Aires, en Argentina, para adiestramiento en la reincorporación laboral y discapacidad laboral. Recibimos a la doctora Carol Velázquez con un fuerte aplauso. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a la comisión organizadora del ISEM por la deferencia y bueno, a ustedes público en general por su asistencia y en este caso el interés en los resultados que se tuvo de este interesante trabajo que realicé durante mi época de formación en la residencia. Entonces el tema a tratar el día de hoy será la relación entre el estado nutricional y los grados de ausentismo laboral en trabajadores de 2 empresas peruanas. Una vez me enseñaron a mí que si investigamos y no publicamos la información, pues se pierde. Entonces, finalmente esta fue publicada en el Acta Médica Peruana en el año 2000. Bueno, el año pasado finalmente se logró la publicación. Para comenzar, mencionar que el ausentismo laboral está muy relacionado con la productividad de la empresa. Una empresa que tiene un alto grado de ausentismo laboral por diferentes factores, como consecuencia va a tener una reducción de la productividad que es realmente tangible, y entre los factores que se encontró dentro de este estudio es el índice de masa corporal. Para comenzar, ¿cómo definimos ausentismo laboral? Como la ausencia de una persona a su puesto de trabajo. En este caso y para el estudio, importante considerar que son días laborables a los cuales se descontaron aquellos feriados o que se consideraban no laborables. El índice de masa corporal, bueno, muchos acá somos médicos y los que no, es una medida útil del sobrepeso y obesidad y que está dada según el peso y la talla, ¿no? Son las variables con las cuales se determina. Y bueno, lo importante del índice de masa corporal es que es la misma para ambos sexos y para adultos de todas las edades, excluyendo a las gestantes que, bueno, tienen luego una clasificación diferente. En cuanto a la población trabajadora, se apreció una mayor vulnerabilidad en su salud a mayor índice de masa corporal. Importante mencionar también que hasta el año 1980 se veían que que países desarrollados eran los que tenían mayores índices de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, y en los últimos años, a partir del año 2008, en el 2015, se encontró que Latinoamérica también ya tenía porcentajes importantes, por encima del 50%, teniendo el Perú entre un 20 a 23% de personas que con un índice de masa corporal entre sobrepeso y obesidad. Inclusive a nivel mundial en el último reporte hay 2.300.000 millones de personas con sobrepeso y 700 millones con personas con obesidad, lo cual quiere decir que realmente este factor es muy importante, ya sea a nivel laboral o a nivel en general la vida social, en la vida en el país. En el Perú existen varios vacíos sobre el impacto económico que genera el sobrepeso y la obesidad en los trabajadores y su relación con los días de ausencia. De ahí la importancia de hacer este estudio.
Bueno, se realizó un estudio transversal, se hizo en un solo corte. Esto se realizó en mayo del año 2015. La población de estudio fueron todos los trabajadores de 2 empresas del rubro hidroeléctrico, específicamente del área de generación de energía. Lo importante acá es que ellos tendrían que haber realizado sus evaluaciones ocupacionales periódicas durante el segundo semestre del año 2013. Entre los criterios que consideramos para la inclusión era que las historias completas estuvieran, las historias clínicas estuvieran completas con respecto a toda la información a recabar, que se incluyó gente de ambos sexos en edades entre los 18 y 65 años y que por lo menos tendrían que haber laborado 1 año antes del EMO de la empresa para que de esta forma pudiéramos captar a aquellos trabajadores que ya tuvieran la influencia de los factores de la empresa para los resultados. Con respecto a los criterios que excluimos, fueron a las gestantes, a las personas o los trabajadores con diagnósticos de enfermedades oncológicas y posoperados de cualquier tipo de cirugía que no se deban a la obesidad, porque obviamente pues este tipo de diagnósticos nos traen ausentismo de largo plazo que podría no deberse específicamente al IMC, que es el que estábamos estudiando, y las ausencias por causas no relacionadas con la salud o accidentes comunes o no laborables, y finalmente los trabajadores con bajo peso. Bueno, ya he ido definiendo un tanto las variables, qué cosa es el índice de masa corporal, a qué definimos nosotros como ausentismo laboral. Asimismo, se clasificó según un análisis que se realizó a través con nuestro estadístico, cuáles serían las 4 categorías a diferenciar. Teníamos la primera, obviamente sin ningún día de descanso, el ausentismo corto, que era de entre 1 a 2 días, el ausentismo mediano, de mediano plazo, que era de 3 a 7 días, y el ausentismo de largo plazo, que era de 8 días a más. Asimismo, ¿cómo definimos trabajo sedentario? Según esto, todo tiene bibliografía debidamente publicada y que encontramos con mucha investigación. A trabajo sedentario se le denominaba donde ocasionalmente se ejercía máximo hasta 4.5 kilos y se requería una cantidad mínima de fuerza para poder hacer la manipulación manual del objeto, ya sea levante, empuje, arrastre, en general todo lo que fuera una manipulación del objeto. Asimismo, implicaba estar sentado la mayor parte del tiempo, que no necesariamente tenía que ser el 100%, se indicaba que podrían estar de pie o caminar, pero en periodos mínimos. Y obviamente el caso opuesto es el trabajo operativo. Otra variable fue la evaluación periódica. La evaluación periódica es el examen médico ocupacional para aquellos que no lo conocen, que por obligación para el caso de las empresas de alto riesgo tienen que darse anualmente o bianual para el resto de los rubros de empresa. Y entonces, la población inicial que entró al estudio fueron 611 trabajadores. De estos se excluyeron 66 trabajadores. ¿Cuáles fueron? Como dije, aquellas 16 historias tenían datos incompletos. 7 historias se desconocía el motivo del descanso médico. 10 eran posoperados por causas distintas a un tratamiento por obesidad, 2 por bajo peso, 1 por licencia por maternidad, 29 por accidentes comunes o no laborables y 1 por enfermedad oncológica. Finalmente tuvimos una población de 545 trabajadores que cumplieron con todos nuestros criterios de inclusión. ¿Cuáles fueron los resultados? Para comenzar, vimos que la mayoría eran del sexo masculino con un 85.5, 79 eran mujeres. La mediana de la edad fue de 38, con un intercuartil de 33 a 47, teniendo un mayor porcentaje de población entre los 30 a 39 años con 41.3%. En cuanto al índice de masa corporal, se encontró que la mayor cantidad de personas, de trabajadores, tenían sobrepeso, con un 49.4%. Con respecto a las comorbilidades crónicas asociadas a la obesidad, que era otra de las variables a estudiar, tuvimos que, el primero fue las dislipidemias con 198, seguido de la hipertensión y trastornos sociomusculares. Con respecto a la ubicación, también encontramos, ahí fue similar la distribución, teniendo un poquito más, un 56.2% de trabajadores que eran de provincia. Con respecto al tipo de trabajo, también fue similar la distribución, con un 52.1% de trabajo sedentario, fueron de 47 no sedentario. Con respecto al ausentismo, 116 trabajadores habían tenido descansos médicos y con el grado de ausentismo en cuanto a su clasificación,
tuvimos en cuanto al entre corto, mediano y largo plazo que la mayor cantidad de trabajadores tuvieron un ausentismo de corto plazo con en total un 52% trabajadores. La siguiente tabla comparó el estado nutricional con respecto a las características epidemiológicas, clínicas y laborales de los trabajadores de esas dos empresas. Como mencioné, del total de 545 se pudo observar, si podemos hacer el análisis, vemos que en cuanto al sexo femenino, la mayoría tuvo un índice de masa corporal normal y en cuanto al sexo masculino, la mayoría tenían sobrepeso, seguido de obesos. En cuanto a la edad, como mencioné, podemos también notar que conforme la edad se iba incrementando, el índice de masa corporal, los porcentajes en su distribución también iban aumentando. Vemos que mientras mayores se hacían, los porcentajes de sobrepeso y de obesidad también se incrementan con predominio de sobrepeso. Con respecto a las comorbilidades crónicas, como mencioné, si vemos también son los trastornos musculoesqueléticos los que se encuentran más a nivel de los trabajadores con sobrepeso, seguido de los de lipidemia, diabetes y hipertensión. Como pueden seguir observando, el sobrepeso fue una variable muy importante relacionada con los diferentes factores. Dentro de la probabilidad tenemos que fue principalmente el sexo, la edad, en eso que nos salió, que tuvimos una relación positiva. Con respecto al tipo de trabajo, también vemos que el trabajo no sedentario tenía un mayor porcentaje de trabajadores con sobrepeso en cuanto a su distribución. Con respecto a la ubicación en el centro de trabajo, vemos igual que los trabajadores que estaban en provincia fuera de Lima tenían por lo general mayor distribución de índice de masa corporal con sobrepeso. Y con respecto a los grados de ausentismo, son los ausentismos de corto y mediano plazo los que estaban asociados tenían mayor relación con la distribución de trabajadores con sobrepeso. Si queremos saber cuáles fueron las principales causas médicas de ausentismo en los trabajadores, también vimos la importancia de enlistarlos, encontrando que el mayor porcentaje de causas médicas que producían mayor número de días de ausencia fueron los trastornos osteomusculares seguidos de las infecciones agudas, con un 30.5%. Bueno, igual para que tengan la lista y vean cuáles fueron muchas causas que también se encontraron por infecciones agudas a la cabeza, infecciones respiratorias agudas. Y en el caso de los trastornos osteomusculares, los más comunes fueron los casos de lumbalgia seguidos de gonalgia. Al respecto de eso también mencionar que muchos estudios mostraron que los trabajadores con obesidad tenían principales molestias de tipo osteomuscular en los miembros inferiores, a nivel de tobillo, de rodilla, de pie, ¿no? Probablemente por el peso que tienen que soportar en la persona que tiene sobrepeso y obesidad. Y bueno, seguido ya para terminar la lista, vemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, infartos, gastritis. Justo escuchaba al doctor Gomero en su ponencia y bueno, coincidimos en que muchas de las causas de descanso eran las infecciones y también los problemas gastrointestinales, entre ellos la gastritis, como vemos en la lista. Luego tenemos acá la relación que hay entre el índice de masa corporal incrementado con respecto a las diferentes variables de edad, sexo, ubicación y tipo de trabajo, encontrando que las personas con sobrepeso y obesidad prevalecía el índice, el ausentismo mediano y en el caso de los obesos, prolongado. Con respecto a la distribución por sexo en varones y mujeres, los varones, bueno, en general ambos tenían prevalencia de ausentismo corto, encontrando que el de tipo prolongado era mayor en las mujeres. Con respecto a las variables, a la edad vemos también que conforme la edad se iba incrementando, de igual forma el ausentismo mediano también se iba haciendo mayor y que coincide con la tabla y con la gráfica anterior que había mostrado. En cuanto al tipo de trabajo, el trabajo no sedentario estaba más asociado con el ausentismo de corto, seguido de mediano y vemos también el de prolongado plazo, ¿no? Y en cuanto a trabajar en provincia o en Lima, vemos
que para el caso de los trabajadores en provincia, el tipo de trabajo corto, discúlpenme, el tipo de ausentismo corto o prolongado era similar. Y para las personas que estaban en la ciudad, era principalmente de tipo corto. Cuando analizamos a qué se podría deber ello, y también lo pudimos ver en diferentes trabajadores, es que por lo general las personas que trabajan fuera de Lima tienen un acceso más remoto a los establecimientos de salud. Asimismo, si nosotros intentamos tratar a una persona con una enfermedad que tuviera mayores complicaciones, se tiene que gestionar las interconsultas con especialistas que muchas veces se encuentran en la ciudad, en Lima. Por ese motivo, esto hace mucho más largo incluso la gestión del ausentismo en ellos. En esta gráfica podemos ver que conforme también iba incrementándose el índice de masa corporal, el ausentismo se hacía mayor, y cuando se evaluó la significancia, se vio que para el caso de sobrepeso tipo 2 teníamos una P 0.01, a diferencia del resto, que estaba más lejos de la probabilidad. Igual, ¿a qué me refiero con sobrepeso tipo 1, sobrepeso tipo 2? Cuando se realizaron los intercuartiles, se encontró por estas relaciones que el sobrepeso de tipo 1, que era el índice de masa corporal de 25 a 27.9, tenía una cierta significancia, pero que esta se hacía mayor con un punto de corte a nivel de índice de masa corporal de 28. Por eso dividimos en sobrepeso tipo 1 los de 25 hasta 27.9 y sobrepeso tipo 2 desde 28 hasta 29.9. Y bueno, obesidad sí, pues tenemos el 30, ¿no? Ahora, también se realizaron modelos de análisis de los diferentes factores, en donde se pudo observar que a nivel el primer modelo evaluaba el índice de masa corporal y los días de ausencia, encontrándose que para el caso del sobrepeso tipo 2, de donde teníamos la significancia, y predominaba el mediano plazo y el largo plazo. En el modelo tipo 2 veía el modelo tipo 1 y a esto le sumaban la edad y el sexo. Nuevamente se vio una relación con el ausentismo de mediano plazo y de largo plazo. Como podemos ver, para el caso del modelo 2 era mayor el de mediano plazo. Con respecto al modelo 3, veía el modelo 2 asociado esto a las comorbilidades crónicas asociadas a la obesidad. Y encontró igual una relación del sobrepeso 2 con el tipo de ausentismo de mediano plazo y de largo plazo. El modelo de tipo 4 era el modelo 3 sumado ahora a los trastornos osteomusculares, encontrándose solamente ya una relación con el ausentismo de sobrepeso 2 y mediano plazo. El modelo número 5 era el modelo 2, era el modelo 2 más la ubicación del centro de trabajo y el tipo de trabajo. Y en este podemos ver que nuevamente era el sobrepeso de tipo 2 asociado con mediano plazo y largo plazo. Y el modelo final fue el que ya hizo, jugó con todas las variables y finalmente concluyó que hubo una asociación entre sobrepeso de tipo 2 y ausentismo de mediano plazo. Estamos diciendo personas con un índice de masa corporal a partir de 28 hasta 29.9 y un ausentismo entre 3 a 7 días. Con respecto a las categorías de índice de masa corporal y los trastornos osteomusculares, como les había mencionado, cuando se hizo el análisis a nivel global, trastornos musculoesqueléticos sí tenían una asociación con el índice de masa corporal, teniendo una mayor distribución a nivel de sobrepeso, pero cuando esto se desglosó en los diferentes tipos, se perdió. Probablemente es porque la cantidad también de la muestra son 170, no eran en realidad un elevado número de muestra como para que nos pudiera ayudar, es una de las limitaciones de este estudio. Bien, si vemos la discusión de cada uno de los puntos que hemos visto en las tablas, para comenzar, en este estudio los trabajadores tuvieron de manera significativa mayor ausentismo mediano y largo plazo, como hemos podido ver, que los trabajadores con peso normal.
Se analizó, se discutió que ese trabajo, para empezar, provee evidencia que va a confirmar la relación entre obesidad y ausentismo de mediano plazo. Asimismo, cuando se realizó el análisis crudo, se encontró que el sobrepeso estaba asociado a ausentismo intermedio y la obesidad a ausentismo intermedio y prolongado, como pudimos haber visto. Sin embargo, cuando se realizó ya el análisis multivariado con todas las variables, solo fue significativo sobrepeso con ausentismo de mediano plazo. Asimismo, no fue significativo para el caso de obesidad, como mencioné también, porque probablemente era limitado la muestra para los trabajadores con obesidad. ¿Esto a qué podría deberse? Cuando analizamos los factores y también conversamos con los médicos de ambas empresas que nos habían dado la información, nos mencionaron que el índice de masa corporal mayor a 35 es muchas veces una limitante para que el trabajador sea contratado a nivel de los rubros de alto riesgo, porque estos por obvios motivos en cuanto a las comorbilidades asociadas a su obesidad, podrían tener problemas de salud que a la larga trajeran ausentismos largos, y por eso es que muchas veces las empresas prefieren tener esto como un criterio de no selección. Entonces, por ello también, y lo cual en realidad, si lo analizamos, sabemos y hemos escuchado bastante que esto no debería. La obesidad no debería de tomarse como un criterio de no aptitud, que muchas veces ocurre. Esto significa discriminación. Lo que nosotros queremos con este trabajo, y vamos a verlo finalmente, es promover la promoción de la salud y permitir que estos trabajadores con obesidad, lo cual es un estado temporal, con una buena nutrición y estilos de vida saludable, podríamos mejorar la condición y por tanto reducir este porcentaje de ausentismo por esta causa. Bien. Bueno, lo del punto de corte del índice de masa corporal mayor o igual a 28 y que incrementó la probabilidad de tener ausentismo de mediano plazo. Además, debo mencionar que comprometía a 1/3 de los trabajadores. Entonces, fue uno de los, digamos, de los resultados que más nos alegró, haber tenido ya un punto de corte que todavía no se tiene, al menos en nuestro país. Con respecto a los participantes incluidos en la categoría de trabajo no sedentario o trabajo operativo, vemos que tuvieron mayor frecuencia de trastornos sociomusculares. Hubo un estudio realizado en una minera de carbón de Indonesia que encontró que aquellos sujetos que estaban expuestos a un alto riesgo psicosocial y físico también tenían fuerte asociación con lumbalgia, reducción de actividad y ausentismo. Entonces, probablemente podría ser que nuestros trabajadores operativos que se encontraban trabajando fuera de Lima o en provincia, por la distancia a sus familiares, tuvieran un riesgo psicosocial muy fuerte que podría estar provocando este ausentismo, y estos trastornos sociomusculares que vemos estuvo también muy asociado con ello. Bueno, lo que mencioné acá, ¿no? Que la falta de relación entre ausentismo y obesidad en nuestro estudio podría explicarse por la poca cantidad de personas con esta condición. Hubo un estudio descriptivo en la minera del sur del Perú en el año 2012 en el que se halló asociación entre ausentismo e índice de masa corporal, pero en este no se mostró que un índice de masa corporal por sí solo pudiera generar un incremento o frecuencia del ausentismo laboral. Con respecto a las variables demográficas, se encontró, como pueden ver, que la edad y el sexo no tuvieron relación significativa con ausentismo. Sin embargo, existen estudios que se realizaron en Europa y Estados Unidos en el que se encontraron que el ausentismo se daba principalmente en los extremos de la vida. Esto porque los jóvenes, por su misma condición, estaban todavía en proceso de aprendizaje y muchas veces durante ello tenían tendencia a sufrir lesiones. En cambio, y por otro lado, las personas adultas mayores, por su misma edad y por obviamente las patologías muchas veces pueden ser más graves en ellos cuando se llegan a dar, tardan mucho más en sanarse y por tanto reincorporarse. Por tanto, y esto también nos trae mayor ausentismo. Veamos también que las personas adultas mayores tienen más enfermedades crónicas y esas tienen recaídas. Entonces, por esa razón es que en estos estudios se veía, y eran más de 4 estudios, veían que los extremos de la vida eran los que nos producían más ausentismo laboral. Con respecto al sexo, otros estudios encontraron que las mujeres
son las que tenían más ausencias, debido a que por lo general se dice que la mujer se preocupa más por su salud y por una condición social y de responsabilidad con la familia, por la cual acuden más a controles, a servicios asistenciales, y además que, digamos bien, la mujer de cierta forma es la que tiene que prodigar mayores cuidados dentro del hogar, y por tanto eso también puede predisponerla a mayores ausencias. El presentismo es, digamos, muy alto, mucho más alto en la mujer que en el varón, para mencionar también ello. Una limitación de ese estudio fue que teníamos una pequeña cantidad de mujeres incluidas. Entonces, esto podría también provocar que nuestro resultado no haya sido positivo y que podíamos haberlo visto durante la discusión en otros estudios. Y igual, casi la mitad de la población eran adultos jóvenes y una menor proporción de jóvenes y adultos mayores, ¿no? El trabajo no sedentario vimos que estuvo asociado a ausentismo. Esto también concuerda con estudios extranjeros que concluyeron que el rubro minero e industrial predominaba el trabajo operativo, en el que predomina el trabajo operativo, tenían mayores índices de ausentismo laboral. Ahora, si vemos ese resultado, podría explicarse en que, como había mencionado, ¿no?, en nuestro estudio muchos trabajadores trabajan fuera de Lima, tienen sus bases en provincias, entonces tienen menor acceso a los servicios de salud especializados, por tanto hasta ser tratados y en muchos de los casos rehabilitados podrían permanecer con descansos médicos que son prolongados, de mediano a prolongado plazo. Nosotros también postulamos que un factor desencadenante para un mayor ausentismo en las personas que laboran lejos de Lima es que esa condición los mantiene lejos de su familia, lo que había ya mencionado, y por el mismo sistema de trabajo que desarrollan, estar lejos la mayor parte del tiempo de los suyos los expone a un mayor riesgo psicosocial. Tenemos un estudio realizado por el Instituto Americano de Ciencias que encontró que existía una estrecha relación entre el conflicto, rol, dúo, trabajo-familia y un riesgo psicosocial con ausentismo laboral. Asimismo, encontramos que la depresión era otro factor importante para desencadenar un riesgo psicosocial, representando esto un riesgo 3 veces mayor de ausentismo. Entonces, de ahí el que nosotros probablemente veamos que el ausentismo de mediano a largo plazo en estas personas fuera de Lima se correlacionara con estos estudios. La limitación que quizás tenemos en ese trabajo es que no pudimos clasificar, porque no lo teníamos en las historias, a los trabajadores que estaban en provincia y esto dividirlos en las que tenían su familia cerca y su familia lejos, ¿no? Y lo cual es una idea para aquel que quisiera ampliar este estudio y poder considerarlo. Entonces, finalmente concluimos que el sobrepeso está relacionado, como podemos ver, con mayores índices de ausentismo, específicamente de mediano plazo, entre 3 a 7 días, y que los trastornos osteomusculares, cuando hicimos esta regresión binomial multivariable, encontramos que son los trastornos osteomusculares los que modifican de manera sustancial la relación que puede haber entre ausentismo e incremento de peso. ¿Sí? Ese es el aporte que les vengo a traer con respecto a ese trabajo que realicé en el año 2015, que espero que en realidad sirva, ¿no? Como había mencionado, lo importante acá es no llevarnos la idea de que, como la persona que tiene sobrepeso y obesidad me genera mayor ausentismo, entonces no los contrato. Eso sería por completo una discriminación que no está concebida de ninguna manera. Lo que se trata con esto es que los médicos se den cuenta de que el porcentaje de trabajadores con sobrepeso y obesidad es alto, sí es alto, pero muchos de ellos también tienen las capacidades psicofísicas para poder desarrollar su labor. Entonces, lo que tienen que hacer es promover una cultura de prevención, hacer gestión. A mí me explicaron o me dijeron muchas veces, ¿no, doctora? Si usted ante un gerente quiere gestionar algún programa de vigilancia, tiene que mostrarle números, tiene que demostrar de que efectivamente el problema que podría encontrarse en el trabajo está relacionado con la productividad y va a tener pérdidas su empresa. Entonces, sí, acá encontramos que había un 23%, que en general el sobrepeso representa un 23% de causa de ausentismo laboral y por tanto reducción de la productividad de la empresa. Entonces, pongamos uno de estos artículos
escándalos, expongámoslos ante nuestros jefes y demostremos de que efectivamente hay una relación, y si nosotros vemos o promovemos estos programas de vigilancia de estilos de vida saludable, vamos a mejorar la productividad de la empresa. Sería todo. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para las preguntas, por favor, simplemente levanten la mano, le vamos a alcanzar un micrófono. Ahí, por favor. Gracias, Rosanita. Muy buenos días, agradeciendo la exposición. Una consulta. Sí. La pregunta que creo que todos nos hacemos es, ¿a qué se debe este sobrepeso? En un momento mencionaste depresión. Definitivamente hay estudios donde se ve que los factores, los trastornos, tales como trastorno de ansiedad, depresión, llevan a un aumento en la alimentación. Te pregunto, no sé, creo que el estudio no llegó a este nivel, pero ¿a qué se debe este sobrepeso? Más allá de la falta de ejercicio, de la vida o del trabajo sedentario, ¿no? Gracias. Correcto. Como había mencionado, tenemos casi la mitad de esos trabajadores que estaban en provincia, y muchos de ellos se encontraban en bases en las cuales tenían un comedor. Y según lo que también nos comentaron sus médicos ocupacionales, las dietas que les daban ellos eran de tipo hipercalórica. Entonces, por allí también encontramos que podría ser uno de los motivos por el que teníamos alto porcentaje de trabajadores con sobrepeso, ¿no? Por la dieta, y postulando también la posibilidad de que la distancia y la distancia de sus familias, y por tanto, y por ende, el factor psicosocial también podría asociarse con ese sobrepeso. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, por favor. Buen día, doctora, ¿cómo está? Justamente sobre ese tema de los comedores, tanto en Mina como en algunas otras empresas industriales, muchos médicos manejamos un comedor, o los trabajadores reciben alimentos dentro de la organización a fin de mejorar algunos procesos y evitar que salgan, ¿no? ¿Cuánto, así no sé si es que eso está visto en el trabajo, pero cuánto impacta la nutrición de este comedor que normalmente tiene una nutricionista? Hay un esquema, hay una dieta, incluso hay opciones de alimentos, normalmente que nosotros, la mayoría de médicos dice, bueno, este es el aporte calórico, está dentro de lo que tendría que tener el colaborador como aporte calórico normal. Sin embargo, obviamente, a veces el colaborador pide un poquito más, o hacen ciertas combinaciones, o hay ciertos alimentos, por ejemplo, que se dan a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, porque el señor, por el ritmo de trabajo, por ejemplo, en temas productivos, ¿no? Entonces, ¿cuánto impacta realmente el comedor como tal de la organización sobre ese tema nutricional y el ausentismo que se pueda presentar, ¿no? Bien. Un siguiente trabajo que bueno, todavía está en proceso, pero sí lo estuvimos haciendo, fue el evaluar si efectivamente mejorar la dieta en los comedores y asociarlos a ejercicios, a un quizás esquema de gimnasios que muchas veces los tienen en minas o en estas empresas de alto riesgo, podría mejorar la productividad y podría mejorar el ausentismo laboral. Hay una empresa, bueno, obviamente no puedo mencionar de qué se trata, pero es del rubro también hidroeléctrico, que realizó una competencia, ¿sí? Consistía en que les tomaban el porcentaje de grasa corporal en un corte de tiempo. Les implementaron, dijeron, en 3 meses tienes que lograr reducir, o el que más reduzca de porcentaje de índice de masa corporal, obviamente apoyado por una nutricionista, y esto haciendo uso también del gimnasio que tenemos en horarios que les vamos a permitir, van a tener una premiación. Se hizo esto a los 3, a los 6 meses y al año. Cuando se fue evaluando en los 3 primeros meses, todavía no se encontró mucha mejoría en cuanto al índice de ausentismo. Obviamente todo estaba medido en estos colaboradores. Estamos hablando de más de 200 personas, ¿correcto? A los 6 meses ya se encontró que el ausentismo había reducido por lo menos a la mitad.
y a final de año tuvimos que más de un tercio de estos colaboradores había mejorado sus índices de ausentismo laboral. Entonces, como digo, todavía está en proceso de diseño y esto el trabajo para publicarlo, pero sí se encontró resultados positivos en cuanto a mejorar las dietas en los comedores asociado a un esquema de ejercicios para la mejora del ausentismo laboral. Ahí al fondo tienen otra pregunta. Buenos días con todos. Primero, en realidad, felicitar por el trabajo que has expuesto, me parece muy interesante, pero la pregunta específica va por lo siguiente. Si de toda tu población, que has hablado de 2 empresas, A y B, también llegaron a comparar empresa A con empresa B y ver si el indicador de ausentismo y de sobrepeso era similar en ambas, o de repente había alguna variación entre la A y la B, y esto de repente podría generar un impacto final y hacer un comparativo, de repente si la empresa A tenía un indicador más elevado de ausentismo que la B, ¿a qué se debía? ¿No? Porque entiendo de que eran o son similares condiciones en ambas empresas. Claro, en realidad el objetivo de solamente coger estas 2 empresas eran porque pertenecían al mismo rubro, la misma área, y los puestos de trabajo y riesgos eran similares. Por eso fue que no hicimos esta comparación. Ese trabajo, de pronto sí hubiéramos optado por hacer esa diferenciación si hubiéramos hecho un estudio en rubros de diferentes empresas, ¿no? Entonces allí sí hubiera sido conveniente probablemente comparar trabajadores operativos de cierto rubro, no sé, se me ocurre sector hidroeléctrico con sector construcción, con sector aviación. Teníamos en realidad toda esta base, pero era un trabajo más complejo y bueno, decidimos coger en general, nuestra estadista también nos apoyó en ese sentido, en que sería mejor, ¿no? Porque los factores que influyen sobre ellos son similares, reduciendo el sesgo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor, el ingeniero Lavado y luego también el doctor Gomero. Muchas gracias. Una consulta. ¿Cuál es la norma que establece los parámetros de masa corporal y cómo se puede controlar dentro de la unidad minera cuando nuestro reglamento no establece con precisión este tipo de controles? Bueno, la clasificación del índice de masa corporal es dado por la Organización Mundial de la Salud. Es un parámetro universal que se aplica en Perú o en cualquier país en cualquier país de este planeta. Es como digo, es una medida estándar a nivel nacional e internacional. Por esa razón es que utilizamos esa variable. Ahora, también cabe mencionar que mejor que el índice de masa corporal sería medir el porcentaje de grasa corporal, porque muchas personas pueden tener un índice de masa corporal aparentemente mayor y decir que es un obeso y realmente no es así, sino que podría tener un mayor grosor o una mayor atrofia de los músculos, porque pues son personas que entrenan permanentemente. Entonces no estaría correcto decir que eres obeso, sino que pues eres una persona fornuda, ¿no? Entonces, por esa razón es que quizás es una también de las limitantes de nuestro estudio. Hubiéramos mejorado si hubiéramos tomado el porcentaje de grasa corporal, pero como fue un estudio de toma de datos en un corte transversal, el dato en las historias ocupacionales es el de índice de masa corporal. Por ahí quizás es una sugerencia nuestra de que cambiemos el índice de masa corporal y tomemos el porcentaje de grasa corporal. Sería mucho más exacto a la realidad. El doctor Raúl Gomero. Gracias. Felicitarte por tu exposición, es importante. Y no son preguntas, son solamente 2 alcances para compartir y fortalecer lo que tú has comunicado. En relación al ausentismo, que preguntaron por ahí, y tú también lo has dicho, hay diversos estudios que han asociado obesidad, a veces sobrepeso, pero más obesidad, que han intentado, ya sea en base a cohortes o transversales, que es en su mayoría, establecer esa relación, no asociación. En realidad no es difícil encontrarla porque hay muchos parámetros. Ya por eso decíamos un momento, la salud es un tema social, ya no es biológico, es social. Y tú mencionaste eso también, ¿no? Hay factores psicosociales que explican no solamente el comedor, el sedentarismo, la personalidad, ¿no? Aspectos de la personalidad. Hay muchos factores y es difícil ponerlo todo en una fórmula que me diga esto es igual a tanto. No hay, ¿no? En realidad vas a encontrar muchos estudios
a favor y en contra, o más que en contra, que no demuestran asociación, y otros que sí lo demuestran. Hasta ahora la evidencia, los estudios que están mostrando es que el único factor asociado al ausentismo, bueno, no el único, el principal es la edad. A medida que una persona envejece, su aumento de riesgo de tener un ausentismo aumenta, hasta ahora, ¿no? No quiere decir que sea el único, porque como dije, hay otros parámetros, ya, pero es lo más fuerte que hay en información y que corrobora pues que no habríamos que hacer discriminación en gente por obesidad. Y la segunda idea está asociada también a tu conclusión, y te lo digo por experiencia. Nosotros empezamos de repente un poco más temprano a buscar estos estudios y hablamos de obesidad y que teníamos que controlar la obesidad, prevenir la obesidad, trabajar con los obesos, ¿no? Mineros, hay que hacer un grupo, el grupo de los obesos, etcétera, porque tenemos que bajarlo de peso. Nosotros los médicos sabemos, ¿no?, que en los más exitosos tratamientos de obesidad, en todo tipo de tratamiento, la eficacia es 10%. O sea, 1 de cada 10 obesos logra dejar de ser obeso. Te lo comento porque una actividad de sustento de presupuesto, bueno, pues la formación de los ingenieros no entienden esas cosas de la parte social y quieren un número. Y cuando nos ponen el reto de bajar el 50% de los obesos de la operación minera, pues digo, la única solución es despedirlos. No había otra, ¿no? O sea, buscar ese número es un poco complicado, ¿no? Y no se trata de que entonces no puedes gestionarlo, sino es que no funciona así como número. Y ahí es donde empezamos a revisar, ¿y por qué tenemos que esperar que sean obesos? ¿Por qué no trabajar sobre promoción, sobre peso? Y esa fue nuestra alternativa, ¿no?, para trabajar sobre las prácticas y no tener que estar manejando la parte reactiva de la obesidad. Solamente como un corolario ahí, nos fue mucho mejor disminuyendo pues números, que al final es la forma como te miden, trabajando sobre personas con sobrepeso límite, lo que tú llamas 28 o 29, que trabajando sobre el mismo obeso, porque eso es un porcentaje bien difícil de bajar. Es bien difícil. Sí. Nada más. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, por favor, allá. Bien, buenos días. Solo para acotar un tema con respecto ya, aparte de la experiencia, es ¿qué tan difícil es poder controlar el ausentismo? Sobre todo con los sistemas de salud que tenemos. Yo trabajo ya mucho tiempo en minería y se me hace muy difícil controlar eso. Dos cosas que has dicho muy importantes de tu trabajo es, uno es la lejanía, era gente de provincia, que esas personas no tienen un sistema de salud adecuado dentro de su localidad o su ambiente donde ellos viven. Y dos, que son los trastornos osteomusculares. Entonces, cuando revisas la casuística de todos el ausentismo, te vas a ver descansos médicos de lumbalgia de 6 meses, 8 meses, 1 año. Y te preguntas, ¿será lo correcto eso? ¿Tanto durará curar una lumbalgia o un problema osteomuscular? Entonces, dos cosas importantes. La empresa no tiene un sistema, muchas de ellas, no tiene un sistema de auditorías para poder ver si realmente esos descansos médicos son reales. Dos, el criollismo del peruano, que definitivamente muchas veces hace eso también para que definitivamente tenga esa gran cantidad de ausentismo. Y tres, que no tiene sistemas de salud adecuados para poder manejar a través de especialistas eso. Entonces, cuando tú analizas fríamente esas cifras de ausentismo, créeme, y los que trabajamos en minería me lo pueden decir, muchas de ellas son simuladas. Entonces, ese gran volumen de ausentismo no puede ser manejado. Y en su totalidad, porque es diferente la casuística que tú tengas a nivel de salud pública y es diferente la casuística que tú tengas de enfermedades a nivel de empresa. Porque los trastornos osteomusculares, cuando te vayas a cualquier empresa petrolera o cualquier empresa de minera, vas a ver que los trastornos osteomusculares son la primera causa. Entonces, eso también se hace difícil. Y dos cosas más, cuando se busca esa correlación entre el índice de masa corporal, ¿y por qué buscamos eso? Porque eso está en la historia clínica. ¿Qué variables se encuentran en una historia clínica? Peso, talla, y por lo tanto, tú mismo puedes aplicar tu fórmula. ¿Sí? Pero hay otras variables más que no están en la historia clínica. Entonces, como es la más fácil de utilizar, muchas veces para nosotros como médicos, es que tratamos de buscar esa correlación. Yo traté de buscarlo y no lo encontré, la verdad. Lo que sí he encontrado, y comparto con la opinión del colega,
es la edad. Pero eso lo vas a encontrar en cualquier libro, en cualquier texto, definitivamente, porque a medida que uno tiene la edad, hay otros factores, otras enfermedades que pueden asociarse, ¿no? Entonces, es un poquito difícil controlar el ausentismo para todos los médicos ocupacionales, sobre todo por las variables que te he mencionado. Era un aporte al... De acuerdo con usted, estimada, gracias. Entonces vamos a agradecer a la doctora Carol Velázquez con un fuerte aplauso.